Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar una clase más y esta clase está dirigida a conocer un poco más sobre la interculturalidad. La interculturalidad es muy importante en sociedades tan diversas, tan complejas como la nuestra. Una sociedad que sí muestra diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes grupos étnicos, diferentes clases sociales, diferentes estratos. Entonces, allí sí vamos viendo una diversidad muy grande que tiene nuestro país. Y en esa diversidad tenemos que aprender a conllevarnos, a vivir juntos. Entonces, básicamente la interculturalidad, ¿sí? Va a estar presente en nuestro cotidiano vivir y eso es lo que vamos a ir reflexionando un poco el día de hoy. Voy a compartir ¿sí? La diapositiva para que veamos cuáles son los temas que vamos a avanzar. Y nuevamente agradecer a Wilfredo Bernabé que nos está acompañando y apoyando en el curso de ética pública y bien común e interculturalidad. El tema que nos toca ver va a ser la interculturalidad que he dividido en 7 partes, ¿sí? Bolivia, algo de su cultura hoy, Bolivia en el proceso de globalización, inclusión y tecnología, Bolivia, las identidades son polos, Bolivia, multiculturalidad y tolerancia, el gran desafío, la interculturalidad, Bolivia, democrática e interculturalidad, y finalmente vamos a hacer un repaso de el movimiento indígena y su participación social y política en nuestro país. Entonces, son 7 puntos que vamos a ir avanzando ya en las últimas 4 clases que nos quedan. Vamos a ir viendo precisamente cómo es Bolivia hoy, ¿sí? Cómo está dividida, cómo se va construyendo nuestro país. Eh, Bien, ¿qué podemos decir sobre Bolivia y su cultura el día de hoy? Primero que Bolivia, como ustedes están viendo, tiene pues 80 diversas eh, ecosistemas, es decir, es un país geográficamente muy, muy, muy diverso, ¿sí? Y si su geografía nos está mostrando una Bolivia que es bastante, ¿sí? Compleja, bastante diversa, a eso le tenemos que sumar, ¿sí? Las poblaciones que van habitando en nuestro país. De manera general, sí, los sociólogos han ido dividiendo eh, a Bolivia en 2 grandes grupos, Oriente y Occidente, ¿no es cierto? El área andina, y sí que está en las montañas, es donde habitamos nosotros, pero también hay otra parte de Bolivia que son las tierras bajas, ¿sí? Entonces lo que vamos a ir viendo básicamente es un poco cómo está compuesta nuestra área rural andina. ¿Sí? ¿Qué vemos en el área rural? Se van dando 3 elementos importantes en nuestro país, ¿sí? Primero, donde sí, más población indígena vamos a encontrar va a ser precisamente en el área andina, ¿sí? Hay una concentración bastante grande, ¿sí? De población indígena en el área rural andina, ¿sí? También las poblaciones indígenas, ¿sí? Están presentes en los centros de ciudades y medias y también, sí, hay áreas rurales que están más expuestas ¿sí? A temas de castellano. ¿Qué nos va diciendo el censo del 2010? ¿Sí? Nos va diciendo que las ciudades andinas tienen una población superior ¿sí? al 40%, ¿sí? En el censo del 2010 se autoidentificaron como aymaras o quechuas según la región. Eh, en el caso de la ciudad del Alto, los que se autoidentifican como aymaras van a superar el 60%. Y en la ciudad de Potosí pasa otro tanto con las poblaciones quechuas que existen ahí, ¿no? Entonces,
Actualmente vemos que tanto quechuas como aymaras y más personas en el área urbana que en el área rural, aunque en el campo existen altos porcentajes de autoidentificación como con los pueblos indígenas, sí, está cercano al 70%. Entonces, muchos aquellos que van a ir migrando hacia, sí, hacia las ciudades, sí, especialmente este tipo de migración la vamos a encontrar en la ciudad de El Alto, vamos a ver que provienen, sí, de grupos étnicos aymaras, ¿sí? Em, y que su origen es el área rural. En las ciudades hay también gente que ha em, nacido y vivido, sí, en las ciudades desde hace bastantes generaciones atrás, pero que no ha perdido su lengua materna, sí, es decir, los grupos aymaras o quechuas que han migrado hacia las ciudades hace mucho tiempo, sí, no van a perder su idioma. En el ambiente urbano, sí, a diferencia de los ambientes rurales, el ambiente exige hablar en castellano, ¿sí? Para la mayoría ¿sí? de nacidos en las ciudades, ya va a ser, sí, su lengua materna, el castellano, ¿sí? Y también es la lengua que se utiliza más en las calles, en las escuelas, ¿sí? En aquí en mismo, en la universidad, ¿sí? El castellano es la lengua que se utiliza de mayor manera en nuestro relacionamiento social, ¿sí? Eh, por eso, sí, de un tiempo a esta parte hemos ido viendo que hay un alto porcentaje de aymaras y quechuas que se identifican como tales, pero que no saben su lengua, ¿no? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En la vida pública de las ciudades, sí, el castellano y esto que llamamos una cultura criolla mestiza tiene un lugar central. Sí, es normal ver en los letreros y anuncios, aunque de un tiempo a esta parte, sí, muchos anuncios ya están y mostrando ese proceso de interculturalidad, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en el teleférico, cuando nos subimos y vemos las estaciones, vamos a ver que los anuncios están en castellano, pero también en aymara, ¿no es cierto? Y es así, lo que estamos viendo es cómo, sí, la cultura indígena va a tener también a transformarse y vamos a ver que el peso de la cultura indígena es muy importante, aunque todavía, pese a todos los cambios que se han ido dando en nuestro país, es una cultura que aún todavía está invisible. ¿Qué más podemos hablar sobre el área rural en tierras bajas y a ver un poco cómo se desarrolla el área rural en tierras bajas y vamos a ver que en el área rural, ¿sí? Hay una gama de situaciones que es muy amplia, ¿sí? Las poblaciones indígenas en el área rural de tierras bajas, ¿sí? Son pueblos que tienen son pocos los pueblos, sí, efectivamente hay 4 pueblos que tienen una población superior a los 20.000 habitantes, ¿no? Los guaraní, los guairayos, los chiquitanos, los mojeños, ¿sí? Solo los dos primeros, el guaraní y el guarayo, van a mantener su lengua con fuerza. Los demás tienen una población pequeña, ¿sí? En menos de 10.000 habitantes o incluso, sí, hay poblaciones indígenas en tierras bajas que van a llegar a menos de 1.000 habitantes, casi son 15 nacionalidades, ¿no es cierto? Entonces, con diversos grados de mantenimiento de la lengua, vamos a ir viendo que esa es la configuración de los pueblos en tierras bajas, ¿sí? Eh, ¿Qué más tenemos en esto, sí? Hay lugares que eh,
en la mayoría sí mantienen su lengua propia, sí, pueblos que mantienen algo de su lengua, pero sí siempre tienen una relación importante con el castellano. En tierras bajas, sí, hay un predominio casi total del castellano. Em, Hay coincidencias en espacios educativos de varios pueblos indígenas y grupos no indígenas, ¿sí? Entonces hay un relacionamiento importante entre, sí, sobre todo en las ciudades del oriente, vamos a ver esto, ¿sí? Esta relación entre grupos que son pueblos indígenas, sí, propiamente de las tierras bajas y los grupos no indígenas e incluso, sí, grupos de migrantes que han ido migrando de tierras altas hacia tierras bajas. ¿Cómo son las ciudades en las tierras bajas? Sí, en ninguna ciudad de tierras bajas hay un alto porcentaje indígena, sí, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la ciudad del Alto, por ejemplo, sí, en las ciudades de tierras bajas no existe eso, no hay una autoidentificación fuerte en las ciudades como importantes como Santa Cruz, por ejemplo, o mismo Trinidad o Pando, ¿sí? Hay una identificación, o sea, los grupos indígenas que se autoidentifican como tales son pocos, ¿sí? Entonces, la conclusión que podíamos llegar, ¿sí? Mientras en el caso de tierras eh, altas, el caso de la ciudad del Alto, sí, sí, la ciudad de Potosí, Oruro, sí, nos van a ir mostrando que hay una identificación muy fuerte con lo indígena. En el caso del Oriente, sí, en el caso de las ciudades de tierras bajas, podemos hablar que sí, allí sí, la identificación es muy poca de las poblaciones indígenas, sí. En algunas existe creciente presencia de migrantes, sí, sobre todo quechuas, sí, y aymaras que han migrado desde tierras altas buscando un mejor futuro, sobre todo en la ciudad de, de Santa Cruz, pero también en Cobija, ¿no? En Cobija vamos a encontrar bastante migración, sí, de tierras altas. En Santa Cruz los quechuas son el 15% en Montero, ¿sí? Y, y vamos a ir encontrando, sí, que en Tarija, por ejemplo, los quechuas, sí, que se autoidentifican como tales son casi un 10%, ¿sí? En los mercados de otras ciudades menores del oriente, después del castellano está el quechua como lengua, segunda lengua, ¿no es cierto? Sí, en Trinidad y algunas provincias, perdón, algunos municipios, sí, que vemos en Beni hay una notable presencia de indígenas en el oriente, aunque muchos van a solo hablar castellano. En esta situación minoritaria, ¿qué vamos a encontrar? La prevalencia del castellano y su cultura masiva es mucho más fuerte en las ciudades andinas y por lo mismo la transformación de la identidad indígena es mucho más fuerte, ¿sí? Bien, entonces, eh, ¿qué vamos a encontrar en estos elementos? Conflictividad, ¿sí? ¿Y a qué se está derivando esa conflictividad? Esa conflictividad se va dando entre la aceptación de las lenguas y culturas orientales, por muy oriundas de la región, y la nueva aceptación de las andinas por ser foráneas, la nueva realidad de estas ciudades debe abrir a sus moradores a una interculturalidad mayor, cada vez, sí, que implique, ¿no es cierto?, no dejar de lado su autoidentificación, sí, conocer un poco más lo que en la parte educativa llamamos la intraculturalidad, es volver a reconocer nuestras identidades, ¿sí? Si hemos, por ejemplo, olvidado ¿sí? La lengua de nuestros antepasados, pues es bueno, ¿sí? Eh, Volver a estudiarla, repasarla, aprenderla en este caso, ¿no es cierto? Es lo que pasa, por ejemplo, yo creo que si
haciendo una reflexión de todo lo que estábamos viendo en tierras bajas y en tierras altas en torno a las lenguas indígenas, ¿sí? Se han dado pasos importantes, sí, pero todavía no son suficientes. Por ejemplo, sí, el tema de que en las universidades públicas, sí, necesariamente en el ejercicio de nuestras funciones en el ámbito estatal, sí, necesariamente tenemos que saber hablar una lengua originaria y también, sí, una lengua extranjera, ¿no? Eso nos está mostrando que estamos, sí, hay que recuperar eso. Si no se hubiesen dado estas políticas en torno a, sí, a esto de recuperar nuestra intraculturalidad, nosotros, sí, tal vez de aquí a un buen tiempo, sí, se hubiese perdido el Aymara como una lengua importante, ¿no? Pero vemos que todo eso ha ido cambiando, sí, estas políticas que se han dado del Estado, de la identificación de lo plurinacional, nos han ido apoyando mucho para que, sí, se recupere la intraculturalidad. Sí, se han hecho muchos esfuerzos. Sin embargo, todavía falta mucho, sí, no es suficiente. A veces un funcionario puede hasta incluso comprarse su certificado de que habla Aymara, sí, pero realmente no ha habido sí, una identificación verdadera, un verdadero conocimiento de tu cultura, de tu lengua, ¿no es cierto? Entonces, a veces va cayendo en saco roto estas normas que se han ido construyendo. Esto es un tema que hay que reflexionar bastante porque nos está llevando a que sí, no debemos olvidar lo que somos, nuestra identidad, sí, aprender sí, la lengua que tenían nuestros padres, sí, no negarla como ocurría antes, ¿no es cierto? Es decir, hablar, por ejemplo, aymara en unos contextos como la escuela, como la universidad, era mal visto. Hoy ya no es así, ¿cierto? Entonces hay que profundizar ya desde el propio relacionamiento de la gente, ¿no? Antes, sí, eh, escuchar una canción en lengua originaria, así, en aymara, en quechua, así, no era bien visto. Hoy ya hasta, sí, en géneros como el rock, como el rap, está presente las lenguas originarias y eso es un paso muy importante, ¿sí? Realmente tenemos, sí, que recuperar nuestras raíces, como se llama, ¿no es cierto? Volver a nuestra cultura, eso es muy importante, conocer cómo es nuestra cultura para que también, o sea, no signifique que eso nos va a hacer menos, sino que nos va a ayudar a comprender un poco más nuestro país y no quedarnos ahí, ¿no es cierto? A veces nos quedamos en que no, mi cultura es lo único que vale y me voy a cerrar hacia el mundo. No, esto te dice, ¿no es cierto? Conoce un poco más cómo es tu cultura, cómo son, cuál es... la lengua predominante en tus ciudades, aprende y pues esto nos va a servir para generar espacios de intraculturalidad, de relacionamiento con el otro. Sí, es muy importante eso. Entonces, eh, eh, pues podemos sacar en conclusiones esos elementos de cómo está Bolivia hoy con su cultura, aunque sí es muy bonito lo que se ha ido dando en estos últimos años. Por ejemplo, aquí en la universidad, ya que ustedes van a estar, hay la entrada universitaria y ahí también tratamos de, sí, de revalorizar nuestra cultura, nuestras danzas, sí, ya no es algo de unos pocos, sino toda la juventud, sí. Se prepara para bailar diferentes danzas. En la carrera, por ejemplo, de ciencia política y gestión pública, nosotros bailamos caporales, así que, eh, pues nada, que hay que realmente, sí, mirarnos y recuperar, sí, nuestra cultura, conocer más sobre nuestros pueblos indígenas, sobre sus tradiciones, sobre su cultura, sobre su lengua. Eso es muy importante para que como bolivianos podamos construir puentes de diálogo, de relacionamiento, de apertura. Sí, es sumamente importante.
Bien, segundo punto que habíamos visto es Bolivia en la globalización. Que sí, hemos hecho un repaso de cómo está nuestra identidad, sí, en nuestro país. Hemos tratado de ver Bolivia algo de su cultura hoy. Ahora vamos a ver Bolivia eh, en la globalización. ¿Cómo está el tema de la tecnología, de la inclusión, que es un tema muy importante? Bien, de la exclusión hacia la inclusión social, ¿sí? ¿Qué significa? Hoy en día la exclusión social va a generar distintas unidades sociales separadas entre sí, ¿sí? Que obviamente la exclusión va a ir generando construcción de acciones juntas, de acciones colectivas, de acciones comunes, ¿sí? ¿Qué vemos? Se presenta una gran parte de informalidad en nuestras ciudades, ¿sí? Y gran parte de esta informalidad, sobre todo, viene de las poblaciones indígenas, originarias y campesinos, ¿sí? Eh, y eh, estas organizaciones y estos pueblos indígenas, sí, si bien han tenido en estos últimos años espacios de decisiones, de participación política, de organización social, vamos a ver que todavía no es suficiente, ¿sí? Vamos en el último tema, vamos a analizar un poco más cómo eh, las organizaciones indígenas han ido construyendo sus instrumentos de participación social, de participación política, ¿sí? Pero todavía existen grandes elementos de exclusión, ¿sí? De marginación, y estos grupos, ¿no? Siempre van a estar peleando para encontrar mejores mecanismos de participación, ¿sí? Eh, y eso es muy importante. A veces vemos el caso del movimiento al socialismo como un partido que ha generado estos procesos de inclusión y de participación. Sin embargo, en este último tiempo vamos a ver que sí, las poblaciones indígenas a veces no, pese a tener estos referentes, la construcción del Estado plurinacional, no han sido todavía, continúan excluidas, todavía son solo a veces unos grupos o algunas personas o dirigentes, pero la mayoría de las poblaciones indígenas todavía, sí, no encuentra realmente unos canales importantes de inclusión, de participación. No solamente es que existe un partido indígena o un líder indígena como nuestro gobernador Félix Paxi, sino que realmente existen canales importantes de participación, pero estos canales los vamos a ir reflexionando en el tema 7. ¿Qué pasa en América Latina? En América Latina se van dando procesos muy importantes, ¿sí? Los incluidos, sí, como sucede acá, van a ser muy pocos y existen grandes grupos que van a estar pues marginados, sí, van a ser pasivos económicamente y políticamente, si no encuentran canales, espacios de participación política. La salida a todo esto consiste en políticas de inclusión social que tienen que ir rompiendo barreras, sí, eh, intentando, sí, incluir a esos actores débiles, sí, antimodernos, para que el desarrollo sea posible, ¿no es cierto? O sea, en América Latina vamos a ver una informalidad muy grande, como sucede en nuestro país, sí, casi eh, 80% de la gente, las personas económicamente activas van a ser informales. Y esto es un tema que nos tiene que llamar a la reflexión. Sí, vemos cada vez, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad del Alto tenemos la feria 16 de julio y en la feria nos va a ir mostrando, sí, grandes grupos que están económicamente marginados, ¿no es cierto? No tienen elementos propios de la formalidad, como ¿sí? Unas cotizaciones en el fondo de pensiones, es decir, qué va a ser de su
jubilación, unos sueldos estables, una contratación fija, ¿no es cierto? Un empleo digno. Y esto no, nos ha demostrado en esta pandemia que hemos vivido, sí, temas bastante complejos, ¿no es cierto? Las personas, sí, tenían que salir en plena pandemia a buscarse el pan de cada día porque no había, sí, elementos de una economía formal. También está presente una asimetría incongruente, la falta de tecnología y el desaprendizaje. ¿Qué vamos a ir encontrando? ¿Sí? Vamos a ir encontrando lo que estamos padeciendo hoy, es decir, tanto eh, profesores como estudiantes hemos, en el tema de la pandemia, pues nos ha desnudado las simetrías entre, sí, entre la tecnología, la inclusión tecnológica, sí, es decir, tener una computadora, tener unos medios para poder comunicarnos, para pasar clases, tener internet, ¿no? O sea, eso era pues tremendamente complejo, ¿sí? Yo doy clases en la materia de partidos políticos y sistemas políticos y ahí que veíamos, ¿sí? Casi un 60% de, sí, los estudiantes que se habían eh, inscrito en la materia han abandonado la misma. ¿Por qué? Porque no tenían los medios para, ¿sí? Para aprender, para asistir a sus clases, ¿sí? Entonces esto nos va desnudando una forma importante, ¿sí? De relacionamiento que vamos teniendo nosotros como países ya en vías de desarrollo y con los países, sí, desarrollados, ¿no? Vamos a ver este tema del uso de las tecnologías, de las TICs, eh, y también, sí, nosotros como países en vías de desarrollo, cómo necesitábamos, sí, la tecnología que se produce en estos otros países desarrollados, sí. Y eso va generando enormes brechas entre los países, ¿no es cierto? Como veíamos en la pandemia que necesitábamos computadora, yo precisamente una de... ¿sí? De los problemas que tuve para empezar es que no tenía una computadora. Sí tenía una tablet, pero no era lo mismo. Entonces fui a buscar una computadora y las computadoras estaban por las nubes, ¿no es cierto? Entonces aquí nos está mostrando. ¿Por qué? Porque nosotros no generamos, sí, procesos tecnológicos, aunque existe todavía, ¿no? Esa planta que va, que ensambla, está en Cayutaca, ¿no es cierto? Va ensamblando equipos, pero pues tiene realmente, sí, no se va generando tecnología ahí, ¿no es cierto? Solo se va ensamblando esas máquinas que se llaman Kipus, ¿no? Nos va mostrando que realmente en el tema tecnológico, los países en vías de desarrollo como es el nuestro, pues tenemos grandes brechas frente a los países desarrollados. Eh, Y es el tema central, ¿no es cierto? El problema tecnológico surge, sí, de la implementación de la tecnología que tiene que ir acompañada de transformaciones sociales y económicas, ¿sí? Em, y el problema del conocimiento y la innovación se debe a la transformación técnico-productiva que todavía está inconclusa y a la falta de políticas estatales orientadas, ¿sí? A una educación más tecnológica. A veces nosotros decimos, no, está bien sí, los planes curriculares que nos dan en el colegio o en la misma universidad, pero esto sí, sí no toma en cuenta el tema de sí, de la aprehensión de un conocimiento tecnológico, ¿no? De crear tecnología, ¿no? Entonces, ese es un grave problema que vamos a tener como país. Bien, ¿qué más nos encontramos? Pues básicamente
vamos desnudando los problemas que tenemos como sociedad y estos problemas se muestran en eso, en la falta de, ¿sí? de incorporación de nuestras identidades, en la falta de conocimiento específico de nuestra cultura, en el relacionamiento con otros grupos, ¿sí? En lo que se denomina, ¿sí? Interacciones culturales. Y también vemos esto que el tema tecnológico nos limita para generar desarrollo en nuestro país, ¿no? Es muy importante esto y las universidades a veces sí se van quedando solo en la formación de, de esa masa crítica de profesionales, sacar profesionales como sea, pero no generamos unos procesos de investigación o de interacción con nuestra sociedad. Entonces son dos elementos importantes que como universidad tenemos que reflexionar y tenemos que ir incluyendo, ¿sí? Los procesos de, de investigación, ¿sí? De generación de tecnología tienen que ser muy importantes en nuestro país. Esa es la única manera que podamos dar estos saltos importantes ¿sí? A salir de nuestro subdesarrollo, ¿no? Y finalmente, sí, ver que en el país, si bien se han ido dando procesos importantes en este último tiempo de industrialización, sí, estos no han tenido el seguimiento necesario, ¿no es cierto? La incorporación, sí, es decir, generar industrias desde el Estado para que el Estado genere empleos dignos, genere empleos informales, no lo hemos visto y lo que tenemos es eso, sí, una gran informalidad en el país, especialmente, ¿sí? De los grupos más vulnerables. Bien, entonces, ya para ir viendo el siguiente tema, sí que está relacionado con las identidades, cómo nos identificamos, qué son la identificación. La identificación va a generar conflictos, va a generar polos, ¿sí? Y allí vamos a ir viendo, ¿sí? Cómo se da la multiculturalidad y la tolerancia en nuestro país y cómo podemos construir un desafío importante que es la interculturalidad. Esos temas los vamos a ver en la siguiente clase. Por el momento les agradecemos mucho por su presencia en estas clases y pues nos veríamos la siguiente clase. Muchas gracias.